De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5. Queridos hermanos, es voz común que hay entre ustedes, un caso de inmoralidad tan grande, que ni entre los paganos existe, pues uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Y todavía andan ustedes presumiendo, cuando más bien deberían estar de luto y haber arrojado de entre ustedes al que cometió semejante enormidad. Por mi parte, yo, ausente de cuerpo, pero presente en espíritu, ya pronuncié mi sentencia como si hubiera estado presente contra el que lo ha hecho, contra el que ha hecho eso. Reúnanse pues ustedes, yo estaré presente en espíritu, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás para castigo de su cuerpo, a fin de que su espíritu se salve el día del Señor. Así que no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la fiesta de la Pascua, no con antigua levadura, que es el vicio y la maldad, sino con el pan sin levadura, que es de sinceridad y verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como dice la primera lectura, dejemos la antigua levadura, la levadura del mal, del hombre viejo, la levadura del pecado, que no hace más que estropear lo que Dios ha logrado desde la cruz para cada uno de los que habitamos en esta tierra, para cada hombre, para cada mujer. Hemos escuchado cómo Jesús viene a sanar, a liberar esos milagros que no faltan en Jesús, entre la gente. Jesús que busca siempre hacernos el bien. Jesús que en cada momento de nuestra jornada se acerca a nosotros y a lo mejor nos dice, así como le dijo a aquel paralítico, extiende la mano, como dice San Ambrosio, que Jesús le dice, extiende la mano también a cada persona para que pueda ayudar al prójimo. Extiende la mano para favorecer al necesitado, decía San Ambrosio. Y ciertamente, queridos hermanos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues no vamos a hacer cosas buenas, no vamos a hacer obras buenas. Y las obras buenas pues son tan importantes porque nos permiten ir avanzando en nuestra vida de fe. Si las obras que Dios nos ha encomendado hacer pues no se manifiestan, entonces significa que estamos todavía con la levadura
vieja, con la levadura del pecado. En cierta ocasión, algunos fariseos y saduceos se le acercaron a Jesús pidiendo una nueva señal, un nuevo milagro. Y Jesús, que les ha dado ya sobradas pruebas, les dice que de la misma manera que saben discernir si habrá tormenta o hará buen tiempo según está el cielo, deben aprender a conocer el misterio de Dios por las señales recibidas. El Señor los deja estar y dejándoles se fue. No están dispuestos a creer y no creerán por muchas palabras que se les diga o señales que se les haga. Como hemos escuchado ahora en el Evangelio, que ellos estaban pendientes para ver si Jesús curaba en sábado. Y Jesús les dice, díganme, ¿qué está permitido hacer? ¿El bien o el mal en sábado? Y qué feo es llegar a tener esa actitud como estos fariseos, una actitud de rebeldía, una actitud de siempre de ir en contra de Dios, siempre de ir en contra de aquellos que nos quieren el bien. Y Dios está dispuesto a hacer todos los milagros que sean necesarios para ayudarte en tu vida espiritual. Los milagros nos ayudan para poder descubrir a ese Dios que nos ama a pesar de todos, a pesar de todo el pasado que puedas haber tenido. Los 3 años de vida pública del Señor muestran que los milagros no son imprescindibles para creer y tampoco llevan necesariamente a la fe. Cuando curó a este paralítico, los fariseos no les llevó a la fe. Y a veces pasa eso en la iglesia, que tanta gente pues se acerca a Dios pidiendo un milagro. Y está bien que lo hagamos porque Él lo ha dicho, vengan a mí, los cansados, los agobiados, yo los voy a aliviar. Pero nuestro problema creo que está en que buscamos a Dios solo para que nos dé cosas materiales y no lo más importante, que es el reino de los cielos. Por eso los milagros pues no son imprescindibles para creer y tampoco llevan necesariamente a la fe. San Juan comenta la actitud de muchos judíos. El caso es que con haber hecho Jesús delante de ellos tantos milagros, no creían en Él. Dice la palabra de Dios en San Juan 12:37. Habiendo hecho tantos signos delante de ellos, no creían en Él. Si nos ponemos a pensar, y en tu vida, ¿cuántos milagros Dios ha hecho? Tantos, tantos. El hecho de estar vivo en este tiempo, que no te fuiste en la colada de los de COVID, es un milagro. Cuántas maravillas, como dice el salmista, cuántas maravillas, cuántos portentos, Señor, has hecho en favor nuestro. Y a veces nos cuesta como entender que los milagros que Dios nos hace son muestras de ese amor que necesita ser correspondido. Y qué feo es tener un corazón como el de los fariseos, que por más que se hizo milagros, no creían en Él. La fe se apoya en la autoridad de Dios, que nos ha revelado sus misterios y que no puede engañarse ni engañarnos. Entonces, que nos quede como claro que los milagros nos ayudan, pero que no son imprescindibles, porque la fe se apoya en la autoridad de Dios, no tanto en los milagros, en la autoridad de Dios que nos ha revelado sus misterios, que no puede engañarse ni engañarnos. El milagro es una ayuda a la razón para creer, es una ayuda. Pero lo importante es la autoridad que Dios nos ha revelado en sus misterios, ese poder que tiene. El milagro es una ayuda a la razón para creer. Pero si no hay rectitud de vida y buenas disposiciones, la mente podrá ver oscuridad donde solamente existe luz.
Si no tenemos dispuesto el corazón, por más milagros que haya, pues no vamos a creer como hemos escuchado en el Evangelio de este día. El milagro es una ayuda. Por eso tenemos que saber descubrir cada milagro que acontece en nuestras vidas. Porque ciertamente en tu vida hay milagros, pero tienes que descubrirlos. Tienes que descubrirlos. La mente podrá ver oscuridad donde solamente existe luz. Cuando no tenemos esa buena disposición, las señales indicadoras pueden caer entonces en el vacío. Esos milagros pueden caer en el vacío si nosotros no tenemos esa buena disposición del corazón. Y en cambio, si tú estás bien dispuesto, si tienes esa disponibilidad, el Señor te dará su luz. Y verás cercano a ese Dios. En todo lo que nos rodea vas a encontrar a ese Dios, en la naturaleza misma, en el dolor incluso, en el aparente fracaso, en el trabajo. Pues hay tantos aparentes fracasos, pero Dios de esos fracasos puede sacar un gran milagro para tu vida. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. La historia personal de cada hombre está llena de señales de Dios. Y eso no lo pierdas de vista, que en tu vida hay tantas señales de Dios. La fe, también el conocimiento de la propia vocación. La fe la da el Señor cuando encuentra en el hombre una disposición humilde y llena de autenticidad. Disposición humilde. Haz en mí, Señor, según tu voluntad. Esa disposición humilde y llena de autenticidad que excluya cualquier prejuicio. Cualquier prejuicio. Y en este tiempo, con facilidad, tanta gente le ha llevado a criticar a Dios, como a juzgar a Dios, que por qué Dios permite todo esto. Y junto con estas disposiciones fundamentales es necesario también saber escuchar, porque el lenguaje de Dios, aunque perfectamente inteligible, puede hacerse en ocasiones difícil de aceptar el lenguaje de Dios. Por eso tenemos que estar dispuestos a escuchar, porque en ocasiones se hace difícil de aceptar, porque no vaya de acuerdo con nuestros deseos o con nuestros caprichos. A veces eso se nos es difícil cuando estamos pedir y pedir y pedir y pedir y de pronto pues no nos da lo que le estamos pidiendo. Entonces como que nos enojamos y ese lenguaje de Dios, que hay que saber escuchar a Dios, pues nos parece inteligible, nos parece que no estamos de acuerdo y porque no se ajusta a nuestros caprichos. O bien sus palabras o señales no sean las que deseábamos o esperábamos. A veces el ambiente materialista que nos rodea puede también presentarnos falsas razones, contrarias al lenguaje con el que Dios se manifiesta. Se nos presenta entonces como dos idiomas distintos, el de Dios y el del mundo. El de Dios y el del mundo, con razones aparentemente más humanas. Además, es tan fácil aceptar la mentira cuando viene en ayuda de la comodidad. Es tan fácil aceptar la mentira cuando viene en ayuda de la comodidad. Nos encanta eso. Y es tan fácil aceptar la mentira cuando viene a favorecer nuestra comodidad. Nuestra comodidad. Por eso, pues, tenemos que estar dispuestos a llevar esa cruz, dispuestos a vivir incluso cuando no vemos ese milagro. Poder descubrir el lenguaje de Dios, el querer de Dios. Y no siempre vamos a tener ese milagro. Algunas veces vamos a pedir y de lo que pedimos no vamos a obtener. Se nos presenta entonces como dos idiomas distintos, el de Dios y el del mundo, con razones aparentemente más humanas. Además, tan difícil de aceptar la mentira cuando viene en ayuda de la comodidad, de la sensualidad, de la vanidad, de la pereza. Muchos fariseos no cambiaron
No se convirtieron al Mesías, a pesar de tenerle tan cerca y de ser espectadores de muchos milagros por su falta de disposición. Su orgullo no les dejó ver. Incluso llegaron a decir que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de los príncipes del demonio, de Belcebú. Queridos hermanos, debemos de estar atentos porque el Señor pasa a nuestro lado con las suficientes señales para que nosotros podamos verle. Y nos da la suficiente ayuda para que le sigamos. Es necesario purificar el corazón para poder interpretar acertadamente los acontecimientos de nuestra vida, descubriendo a Dios en ellos y no queriendo que nuestra vida, o haciéndose la ilusión que nuestra vida va a ser todo color de rosa, sin llegar a las espinas, sin pasar por las espinas. Que María nos ayude para que descubramos la finalidad de los milagros, la finalidad de los milagros. Y la finalidad principal de los milagros de nuestro Señor fue demostrar su misión divina y la verdad de su doctrina. Esa fue la principal misión de esos milagros. Demostrar su misión divina, la verdad de su doctrina. Dice en San Juan 14:21, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y también yo lo amaré y me manifestaré a él. Es eso, es mostrar su misión divina y la verdad de su doctrina. Por eso dice, el que me ama guardará mi doctrina y me guardará mis mandamientos. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Así dice Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21. Pidamos a la Virgen que nos ayude para que descubramos que en nuestra vida debemos de estar dispuestos a vivir incluso cuando el milagro no llega, porque tenemos que vivir de la esperanza, sabiendo que ese Dios, aunque tarda, pero Dios no nos deja con los brazos vacíos. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos, por llegar al final de este video. Que la Virgencita les bendiga y les fortalezca en su vida espiritual. Soy el Padre Neftalí Rogel y les invito que se suscriban a esta comunidad de Católico Digital, los que vienen por primera vez, y los que ya están, pues que le den manita arriba a este video para que sigamos creciendo más en la fe a través de este medio tan eficaz con el cual podemos llegar hasta donde ustedes se encuentren. Y que María les guarde a todos en su corazón inmaculado, y recuerden que lo más importante en esta tierra es ganar el alma. Lo más importante en esta tierra es ganar el alma. Lo demás es secundario, puede faltar, pero lo importante no puede faltar, salvar el alma. Eso es razón por la cual estamos aquí. Que María nos ayude para que cada día nos encaminemos hacia el Dios verdadero.